Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta segundo webinar, segunda sesión del Foro de Emprendimiento con Talento, dedicado a la economía circular, que en esta ocasión nos centramos en la sostenibilidad en las TIC. Bueno, yo creo que todos tenemos claro que las tecnologías de la información y la comunicación son mucho más que una herramienta facilitadora para la digitalización de las empresas. Hoy en día, en el entorno tan complicado que estamos viviendo, la digitalización, la transformación digital, no debe contemplarse únicamente como una oportunidad, sino más bien como una obligación para poder competir con garantías en un mercado cada vez más globalizado y con índices de cambio repentinos muy elevados. La economía circular no se escapa a esta obligatoriedad, a esta necesidad de digitalizarse. Más bien al contrario, porque las herramientas TIC, como vamos a ver, facilitan ese cambio radical que puede suponer para las empresas implementar esos principios que propugna la economía circular. Las tecnologías de la información facilitan la planificación de proyectos, la gestión de la información, la medición de los resultados y, en definitiva, facilitan la toma de decisiones, que es fundamental en cualquier empresa. Para hablar de todo ello, hoy contaremos con las voces más experimentadas. Y lo son porque han vivido en primera persona, primero, ese proceso de transformación digital o digitalización de sus compañías, pero siempre desde el prisma de la sostenibilidad. Porque la digitalización debe contemplarse ya necesariamente también desde la perspectiva de la sostenibilidad. La digitalización incrementa la competitividad de las empresas, la productividad, mejora los procesos, pero siempre, repito, bajo el prisma de la sostenibilidad. En la jornada de hoy vamos a contar, como decía, con voces expertas, y la primera de ellas es el director de I+D+I Mejora Continua del Grupo Gimeno, José Guillermo Berlanga, que nos pondrá ejemplos de cómo han aplicado esas tecnologías en su empresa, cómo les ha permitido gestionar de forma adecuada la información y cómo les ha permitido tomar decisiones en esos ámbitos tanto del medio ambiente como de la economía circular. A continuación contaremos con una mesa redonda de casos de éxito y en esta ocasión contaremos con Ignacio Llopis, el CEO de IoT Sense, el Innovation Manager de Istobal, Marcos Rozas, y por último el responsable de Big Data e Inteligencia Artificial de Fundación Valencia Port, Joan Meseguer. Muchísimas gracias a todos por participar en esta jornada y espero de verdad que este tiempo que vais a invertir con nosotros en este foro de emprendimiento con talento dedicado a la sostenibilidad en las TIC sea lo más provechoso posible. Y ahora sí, doy paso a José Guillermo Berlanga, director de I+D+I de Grupo Gimeno. Pues bueno, justo, muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues en la primera parte de la jornada, como comentaba justo, pues voy a hacer una presentación en la que todos podréis visualizar pues, algunos casos de proyectos de sostenibilidad donde la digitalización ha sido relevante y donde la digitalización de alguna forma, vía diferentes tecnologías habilitadoras, ha sido la que ha producido que los proyectos de sostenibilidad pues, pudieran medirse, pudieran de alguna forma predecirse y de alguna forma lo que todos buscamos, ¿no? Que pudieran crearse esas mejoras que necesitamos desarrollar en el ámbito en cuestión. Directamente voy a la presentación. Bueno, en mi presentación, como os decía, pues voy a hacer un repaso, ¿no? en cómo nosotros utilizamos las tecnologías de la información como tecnologías habilitadoras en nuestros proyectos de sostenibilidad. En nuestro caso, en Grupo Gimeno, pues la sostenibilidad es un aspecto core porque en muchos de los sectores en los que trabajamos, agua, medio ambiente, logística portuaria, pues el medio ambiente y la sostenibilidad son puntos en los que siempre nos toca atacar, siempre trabajamos, siempre tenemos que de alguna forma proponer mejoras y evolucionar, y es por eso que de alguna forma para nosotros la sostenibilidad y la digitalización van siempre de la mano, ¿no?
Aquí algunos antecedentes para poner un poco de información previa a cómo estos dos conceptos de digitalización y sostenibilidad unen, ¿no? Hay que ser consciente de que, por ejemplo, desde la ONU y en relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hemos propuesto a nivel mundial pues, eliminar o bajar 51.000 millones de toneladas de CO2 a cero en 2050. Esto, sin las tecnologías habilitadoras con las cuales actualmente contamos, como podría ser inteligencia artificial, el Internet de las Cosas o incluso el blockchain, sería muy difícil de conseguir. Pero también hay que ser consciente de que en el momento en el que estamos, en el que, como muchos de vosotros sabéis, pues gracias al Plan de Recuperación y Resiliencia que se ha establecido desde España vía el programa europeo, hay dos ámbitos principales y transversales sobre los que nuestro plan español pivotan, que son la sostenibilidad y la digitalización. Y de hecho, un poco lo que se está viendo es que todos los proyectos en los que se necesite desarrollar una iniciativa en el marco de Next Generation tendrá que tener estas dos derivadas, ¿no? De hecho, España está legislando ya para acelerar estos procesos de digitalización y sostenibilidad y, de hecho, esa legislación está viniendo, por un lado, desde donde principalmente se trabaja la sostenibilidad, que es el Ministerio de Transición Ecológica, y, obviamente, también desde el Ministerio de Economía, que es donde se trabaja todo el ámbito digital. Y además tenemos que visualizar la digitalización como un elemento que nos permita dar credibilidad y realidad al concepto de sostenibilidad, que como sabéis está muy manido y al final, pues bueno, de alguna forma la digitalización puede ayudarnos a de alguna forma hacer transparente, trazables y optimizados y optimizar los proyectos de sostenibilidad. De hecho, pues un poco como indico en el último párrafo, la revolución sostenible necesita de la digital y viceversa, pero siempre contemplando que los proyectos de sostenibilidad tienen que utilizar la tecnología solo como un medio. Lo verdaderamente importante es el concepto de sostenibilidad e intentar no traspasar los límites que el planeta actualmente nos está definiendo, ¿no? Bueno, veréis que las diferentes iniciativas que os he propuesto para que revisemos en cuanto a proyectos de sostenibilidad que utilizan la digitalización como dentro de diferentes tecnologías habilitadoras son proyectos relacionados con medio ambiente, proyectos relacionados con energía, proyectos relacionados con transporte y proyectos relacionados con agua. Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la digitalización en proyectos de medio ambiente, pues bueno, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en de qué forma nosotros podemos, sobre todo para clientes como demarcaciones hidrográficas, podemos mejorar como todo lo que sería, ¿no?, la visualización y la detección preventiva de vertidos, incluso cómo de alguna forma prevenir un impacto mayor de lo que los vertidos causan en los cauces fluviales, y desde hace mucho tiempo lo que venimos trabajando es justamente en estudios de modelización, donde con técnicas de modelado, sobre todo de simulación computacional de fluidos, podemos de alguna forma dimensionar cuál es el efecto que tiene el vertido de una determinada industria o incluso de cualquier tipo de alivio en el cauce receptor. Pero además estamos contemplando lo que sería una tecnología habilitadora como es la modelización con otro tipo de tecnologías como podría ser los drones para de alguna forma contrastar cómo ese vertido está de alguna forma comportándose en el cauce fluvial en cuestión. También lo que estamos trabajando es de alguna forma, aun siendo el core, como decía, la modelización del impacto de los vertidos y de alguna forma validar con drones, pues sobre todo con tecnología infrarroja, validar el efecto del vertido con el concepto de temperatura. Además, estamos adicionando la posibilidad de mediante sensórica, poder tener datos online de cuáles son los principales compuestos físico-químicos que pueden darnos una noción del impacto del vertido en el cauce fluvial en cuestión. Veréis que en cada uno de los planteamientos que hago, de alguna forma, hago esa doble derivada, ¿no? Cuáles son las tecnologías digitales que hemos utilizado en este caso y cuál es el foco en la sostenibilidad del proyecto sobre el que trabajamos. En cuanto a digitalización,
Pues bueno, son proyectos donde la base, como os decía, la tenemos en la modelización, utilizamos la sensórica para contrastar esa modelización, utilizamos los drones para contrastar esa modelización, eso es muy relevante, que de alguna forma los modelos que estamos desarrollando seamos capaces de validarlos con datos que tenemos a escala real, pero luego también la posibilidad de incorporar inteligencia artificial, incluso en este caso chatbot, para poder de alguna forma, en cuanto a la inteligencia artificial, hacer predicciones del efecto que pueden tener los vertidos en el cauce, y el tema de chatbots, pues que nos sirva, tengamos una plataforma bidireccional entre sobre todo los equipos de trabajo que trabajan en este tipo de proyectos. Al final, el foco en la sostenibilidad claramente redunda en que nuestro interés es en mitigar y minimizar el impacto de los vertidos, sobre todo industriales, que hay en los principales ríos estatales. Y es por eso, por lo que os decía, que trabajamos principalmente con las confederaciones hidrográficas. Luego, por otro lado, sabéis que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad es la problemática de Legionela y todas las enfermedades que lleva consigo. Pues bien, nosotros desde una de las unidades de negocio en las que tenemos en Grupo Jimeno, tenemos una empresa que es biótica, que trabaja en la detección, en técnicas de detección rápida de Legionela mediante técnicas antígeno-anticuerpo. Lo que se ha realizado durante estos últimos años es una evolución al concepto tradicional del sistema que teníamos de detección de Legionela hacia un sistema online que nos permita tener datos, si no a tiempo real, cada ciertos intervalos de tiempo, de forma que podamos esa información tenerla monitorizada en una plataforma, principalmente en una plataforma IoT, en la que podamos hacer un seguimiento más continuo de la evolución de estos parámetros en determinados ámbitos de riesgo para poder tomar las medidas necesarias, ¿no? Esto lo estamos trabajando pues, sobre todo en torres de refrigeración, donde, como sabéis, pues, se generan condiciones adecuadas para la generación de Legionela, pero también se está viendo para, por ejemplo, fuentes ornamentales. Perdón. Volviendo a la reflexión de digitalización y sostenibilidad, pues en este caso, obviamente el core de lo que sería la tecnología o el ámbito del proyecto es la sensorización. Necesitamos cuantificar Legionela mediante una sensórica de precisión mediante técnicas de antígeno anticuerpo. La plataforma IoT, que es la que nos sirve para tener un control de todos esos valores en el tiempo y de alguna forma podamos ver representado cómo evoluciona, pero también muy importante cómo con técnicas de Big Data e inteligencia artificial somos capaces incluso de predecir episodios agudos de Legionela mediante bueno, la posibilidad de desarrollar algoritmia en la propia plataforma de IoT para poder tener predicciones. Y luego, muy importante también, pensar que al final este tipo de soluciones son principalmente importantes para responsables de mantenimiento y el poder tener toda esa información en el móvil es muy importante para sobre todo el tema de alarmas y avisos. ¿Cuál es el foco en la sostenibilidad? Pues es un tema sobre todo de salud, obviamente, la prevención de una forma rápida y clara de enfermedades derivadas de la presencia de la Legionela. Bueno, por otro lado, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con modelización de la contaminación atmosférica, pues principalmente la afección de contaminación de la atmósfera, pero sobre todo hacia entornos poblacionales, desde bien depuradoras de aguas residuales o de cualquier tipo de industria. Y en lo que hemos venido trabajando mucho es en el desarrollo de herramientas, que por ejemplo aquí tenéis algunas imágenes, que nos permitan tener un mapeado de cuál es el efecto que determinados tipos de contaminación pues producen, sobre todo en entornos poblacionales. Aquí tenéis algunas visualizaciones de herramientas convencionales que utilizamos para tener este diagnóstico de la problemática, pero siempre desde la perspectiva de que lo que nos interesa realmente es desarrollar un modelo que nos permita posteriormente trabajar en una toma de decisiones, es decir, que de alguna forma incluso nosotros en el propio modelo podamos implementar soluciones que nos permitan mitigar pues una problemática aguda en cuanto a contaminación atmosférica en un entorno poblacional.
En estos casos vuelve a ser core la modelización, en este caso es la modelización de cómo se comporta sobre todo pues, cualquier tipo de contaminación físico-química en un entorno poblacional, la sensórica que utilizamos para validar que realmente esos mapas que habéis visto de contaminación son reales. Aquí es muy importante la sensórica, como os decía antes, para validar que lo que realmente estamos midiendo, que lo que realmente estamos modelizando es real y realmente el modelo refleja la realidad. Y obviamente también en este tipo de modelos incorporamos sobre todo técnicas de inteligencia artificial que de alguna forma nos ayuden a predecir incluso episodios, pues como os decía en otros casos, episodios de contaminación atmosférica aguda, ¿no? El foco en la sostenibilidad, pues principalmente, como os decía, la predicción del efecto de la contaminación en el entorno urbano, intentar trabajar en la minimización del impacto sobre la población, modelando soluciones que nos permitan mitigar esta problemática y al final, pues bueno, poder, sobre todo, como decía, tomar decisiones en base a modelos que se ajusten a la realidad. Bueno, en todo lo que sería agua, como sabéis, pues bueno, nosotros tenemos un área relacionada con ciclo del agua que trabaja sobre todo en desarrollar soluciones en ese ámbito y en donde de lógica, por lógica, pues todo lo que tiene que ver con digitalización y sostenibilidad, aquí más que en ningún otro ámbito, van de la mano. Además, en materia de agua hay que ser conscientes de que somos un país donde existe un muy importante estrés hídrico. Además, esto no solamente lo visualizamos en España, sino que si somos un poco capaces de representar esta problemática a nivel europeo, pues vemos que hay otros países donde esta problemática también existe. Además, somos conscientes de que más allá de todo lo que supone el estrés hídrico y el cambio climático, la demanda de agua para 2050, por ejemplo, se estima que va a aumentar un 55% y es por eso que bueno, pues hay que trabajar en proyectos de sostenibilidad donde, por ejemplo, las aguas reutilizadas tengan un papel mucho más clave, ¿no? Bueno, y es que nosotros trabajamos principalmente en todo lo que tiene que ver con el ciclo integral del agua y actualmente en el sector del agua y en cada uno de los ámbitos que veis representados aquí en cuanto al ciclo integral del agua, trabajamos en desarrollos de proyectos sostenibles donde la digitalización es un elemento que trabajamos sí o sí para poder de alguna forma mejorar nuestros procesos, ¿no? Y bueno, uno de los casos más representativos de cómo utilizamos las tecnologías digitales para mejorar todo lo que son nuestros proyectos es el proyecto de Smart Water, que es un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo entre FACSA y IOCENS, y estoy seguro que mi compañero Nacho luego posteriormente hablará de esta tipología de proyectos. Básicamente lo que versa es la posibilidad de medir prácticamente a tiempo real los volúmenes de agua que miden los contadores y que directamente son los que se consumen principalmente en las casas y mediante la determinación y mediante los datos que tenemos de estos contadores bueno, en intervalos de tiempo muy pequeños somos capaces, por ejemplo, de hacer un uso mucho más sostenible del agua y sobre todo bajo una perspectiva de que somos capaces de tener la información para poder cuantificar y determinar fugas. Siendo las fugas pues, uno de los principales problemas que a nivel estatal ahora tenemos en muchas redes de abastecimiento por las importantes pérdidas de agua que sufren muchas de las redes que tenemos en las poblaciones. Y eso es un ámbito y un aspecto muy relevante y de hecho en los últimos días veíamos cómo pues, el gobierno está elaborando un PERTE que bueno, se visualiza para 2022 donde en principio se va a desarrollar un proyecto para digitalizar los contadores de agua a nivel estatal. ¿Qué es lo que nos permite todos estos proyectos esta tipología de proyectos de digitalización del abastecimiento urbano? Pues la monitorización en tiempo real de los consumos de agua, detecciones de fraude y fugas, mejoras en cuanto a mantenimiento predictivo, calidad en la lectura, una mayor seguridad para evitar situaciones de riesgo y una mayor satisfacción en el cliente. Pero en el fondo, de alguna forma, el concepto de sostenibilidad en esta tipología de proyectos viene cuando somos capaces de, por un lado, y sobre todo, hacer un mayor control de las fugas, como os decía,
de forma que podamos hacer un uso más eficiente del agua, e incluso una optimización del consumo energético de las instalaciones y de las redes de abastecimiento. La digitalización que utilizamos las herramientas digitales que utilizamos en los proyectos de Smart Water básicamente están relacionados con la gestión de datos en la nube, predicción de la demanda y sobre todo el uso de las plataformas IoT para poder de alguna forma ubicar toda la información que obtenemos vía los contadores inteligentes. En los dos bloques en los que hemos ido evaluando cada uno de los proyectos, pues en la parte de digitalización, aquí los dos ámbitos más relevantes es por un lado las sensóricas con los contadores y la plataforma IoT, que es un poco la plataforma que recibe toda la información, pero además y sobre todo pues en cómo con toda esa información necesitamos ordenarla mediante procesos de Big Data y luego utilizar algoritmos de inteligencia artificial para mejorar las predicciones. Y el foco en la sostenibilidad ya lo he comentado, principalmente en todo lo que tiene que ver con la detección de fugas para de alguna forma hacer un uso más eficiente del agua de consumo y obviamente pues, minimizar las pérdidas, ¿vale? Luego, otro de los proyectos que tenemos actualmente en cartera en cuanto a lo que sería ciclo integral del agua es Sigüera, en el que básicamente lo que estamos haciendo es un estudio de las redes de alcantarillado para determinar hasta qué punto esas redes de alcantarillado, que como sabéis es por donde pasa el agua residual desde los hogares a las depuradoras, tienen problemas de infiltraciones o roturas. Aquí básicamente lo que hacemos es utilizar una tecnología de monitorización de la información, pero en base a la introducción de fibra óptica en las redes que sirven como una especie de sensor continuo de temperatura que, por ejemplo, aquí podéis ver en las imágenes, cuando existe algún cambio de temperatura muy relevante, pues digamos que el diagrama de colores se modifica y somos capaces de cuantificar este tipo de cambios. Aquí, pues bueno, la digitalización viene principalmente por la sensorización, que es básicamente esa fibra óptica que nos permite tener esa información en cuanto a cambio de temperatura, pero también esa plataforma digital de la información que nos permite además con MATLAB tener pues, de una forma más visible y más rápida cuando realmente tenemos un problema de fugas, ¿no? Bueno, pues aquí principalmente el foco en la sostenibilidad lo tenemos en que al final todas estas fugas de la red de alcantarillado están produciendo efectos de contaminación en, por ejemplo, acuíferos, si es que pues debajo de las redes de alcantarillado pues tenemos un acuífero, ¿no? que en muchas ocasiones pues suele ser el punto desde donde se abastece la población, ¿no? Bueno, otro de los proyectos más relevantes que estamos trabajando en la parte de ciclo integral del agua tiene que ver con el concepto que seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado, que tiene que ver con epidemiología, ¿no? La epidemiología del agua residual. Y es básicamente cuantificar cómo a partir del agua residual somos capaces de estudiar los comportamientos de la población. Y esto es una línea de trabajo que sobre todo en las empresas del sector del agua se ha ido desarrollando para tener unas herramientas de apoyo a la toma de decisiones en cuanto a toda la problemática que hemos tenido con la enfermedad del COVID-19, ¿no? Y sobre todo causada 100% por el virus SARS-CoV-2. Básicamente lo que hemos hecho en Tracker es de alguna forma toda la información que nos dan las aguas residuales en cuanto a la presencia del virus SARS-CoV-2, incorporarla a una herramienta GIS que nos permita además geoposicionar los puntos donde hemos hecho las mediciones, además incorporar otro tipo de información medioambiental, medioambiental y no medioambiental, como por ejemplo pues, aspectos climáticos, lluvias e incluso datos de movilidad, para que de alguna forma la herramienta nos dé una predicción de posibles casos o rebrotes que nos pueda estar dando la pandemia, ¿no? Y de hecho, pues ahora mismo estamos viviendo un rebrote muy importante que incluso las aguas residuales pues ya nos venía avisando, ¿no? desde hace un par de semanas. Aquí tenéis algunas visualizaciones de la herramienta con la que estamos trabajando, que como os decía es en base GIS, pero que es una herramienta que ya incorpora pues, elementos de algoritmo y de inteligencia artificial, que es lo que nos permite, con las diferentes tipologías de información que le suministramos, anticiparnos
más y tener una mayor predicción de lo que puede ocurrir. Además, estamos combinando nuestra herramienta con un chatbot que estamos desarrollando para que permita a los usuarios finales, a los clientes para los que trabajamos la herramienta, pues poder obtener la información de una forma mucho más clara y rápida. De alguna forma, lo que queremos con el chatbot es, digamos, facilitar al usuario final el acceso a la información. Y al final, cuando estamos hablando de digitalización, pues es una herramienta que, como os decía, el punto clave está en la herramienta de geoposicionamiento, que en este caso es el GIS, pero que obviamente también se basa en datos que obtenemos vía sensores y donde, por ejemplo, toda la estructura de datos vía Big Data y de la inteligencia artificial para mejorar las predicciones, pues también nos ayudan como os decía, pues ser más rápidos en cuanto a la toma de decisiones o al apoyo a la toma de decisiones, en este caso al ámbito sanitario, ¿no? La sostenibilidad en este caso tiene una derivada más que medioambiental, más social. Como sabéis, la sostenibilidad también trabaja en todo lo que tiene que ver con la parte más social y en este caso, pues bueno, lo que hemos sido capaces de configurar es una herramienta que puede servir de ayuda a la toma de decisiones. En el caso de la energía, al final en lo que estamos sobre todo trabajando es obviamente en todo lo que tiene que ver con energías renovables, pero bajo un concepto del uso de la energía renovable para hacer uso en la propia ciudad, ¿no? Como sabéis, las ciudades son uno de los principales núcleos del consumo energético y cada vez más existen iniciativas que un poco lo que persiguen es hacer un uso más razonable de la energía, pero incluso un uso más razonable de la energía renovable que somos capaces de producir. Y estamos hablando principalmente de lo que serían las comunidades energéticas. En este caso, pues bueno, visualizamos cómo el futuro de las ciudades pasa por una optimización de la energía mucho mayor y sobre todo la energía vinculada a la reducción de las emisiones de CO2 y para eso somos conscientes de que la incorporación de energías renovables y la incorporación de elementos de movilidad sostenible va a tener que ser uno de los puntos principales sobre los que trabajar. Y básicamente, solamente aquí que entendáis que en este proyecto que tenemos de energía en ciudades, lo que planteamos es que la energía que podemos obtener a partir de la fotovoltaica en el marco de una comunidad energética nos puede servir no solamente para el uso del propio edificio, sino también para otros elementos de la ciudad, como podría ser la recarga por ejemplo, de la recarga energética de vehículo eléctrico. Aquí, sobre todo, que seamos conscientes de que estos proyectos sería imposible si no tenemos una plataforma que es capaz de alguna forma gestionar toda la información que nos da el proceso en cuestión, pues desde lo que sería la propia generación, cuánto está consumiendo el edificio, cuánto de energía sobrante estamos llevando a la ciudad y todo esto sin una plataforma que nos permitiera de alguna forma visualizar toda la información y que incluso tuviéramos esa información bien gestionada y incluso con predicciones de hacia dónde debería consumirse la energía, pues sería muy difícil, ¿no? Aquí, bueno, simplemente que vierais un poco el impacto de la energía en las ciudades y cómo afecta pues, también el consumo de energía en el CO2 y no solamente a nivel fuera de la ciudad, sino en los propios edificios de la ciudad. Y pues bueno, un poco lo que os destacaba, ¿no? Cómo en esa tipología de proyectos las plataformas de gestión de la información son muy relevantes, sobre todo para hacer una gestión mucho más eficiente de la energía y no solamente generar una energía renovable, sino que esa energía renovable que de alguna forma estamos produciendo la podamos gestionar de la mejor forma posible, ¿vale? Y ya por último, nosotros trabajamos cada vez más en iniciativas que tienen que ver con la digitalización y la sostenibilidad en los ámbitos de logística portuaria y desde hace tiempo pues estamos trabajando en cómo podemos optimizar la gestión de la operativa, por ejemplo, en este caso de la Dársena Sur del puerto de Castellón, que es donde operamos con Pursur, para poder de alguna forma que los principales procesos que tenemos en la terminal pues puedan optimizarse, ¿no? Y aquí en este caso también estamos trabajando de una forma muy concienzuda en la posibilidad de modelizar
cuál es el impacto de la contaminación que se genera al entorno portuario para, sobre todo, como os he dicho en casos anteriores, poder tomar las mejores decisiones en base a lo que tenemos representado en los modelos. Sí que es verdad que en el fondo lo que estamos desarrollando es un concepto de Smart Port, donde por un lado, pues como os he dicho, estamos generando un gemelo digital que nos permita tener monitorizadas todas las principales variables del puerto para poder optimizarlo energéticamente, para poder optimizar los procesos en cuanto a la operativa y la gestión de los graneles, que es en lo que más trabajamos, pero luego también con la derivada de lo importante que es la modelización de la contaminación que se da principalmente en los puertos para, como os decía, pues generar el menor impacto de contaminación en el entorno poblacional más cercano. Bueno, y ya por último, algunos mensajes clave, ¿no?, que para mí creo que son importantes que tengamos, con los que acabemos, ¿no?, la presentación y un poco en base a nuestras vivencias. Para nosotros la digitalización es un elemento clave en cualquier proyecto relacionado con la sostenibilidad, porque al final es la forma que tenemos de gestionar los datos que nos dicen cómo ese proyecto está funcionando. Y al final, gracias a los datos que vamos a poder gestionar y obtener, seremos capaces de siempre pensar en que necesitamos tomar decisiones. Y esa toma de decisiones sin información es imposible de tomarla, ¿no? Por lo menos tomarla de una forma lo más precisa posible. Como os decía, el dato como elemento principal para la toma de decisiones. Y en el fondo lo que hemos intentado de alguna forma reflejar es cómo en proyectos reales, pues el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, la modelización, los gemelos digitales en general, pues son ya una realidad que se están utilizando por parte de las empresas en el desarrollo de proyectos en los que hay una derivada de sostenibilidad muy, muy relevante. Bueno, y esto sería por un lado mi intervención. Sí que es verdad que no lo he dicho al principio, pero bueno, para cualquier pregunta, pues bueno, ahora podéis lanzármela por el chat y bueno, si no contestarla ahora, la podemos contestar más tarde después de la mesa redonda, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos directamente a, creo que uno de la parte más relevante para mí de la jornada, ¿no?, que es poder escuchar a Marcos, a Joan e Ignacio pues contar sus experiencias. Como os decía, vamos a pasar a hacer una mesa redonda en la que yo pues moderaré sus intervenciones, pero antes de nada me gustaría presentarles. Joan Meseguer, como ya hemos comentado al principio, es el Head of Big Data and AI en Fundación Valencia Port. En 2011 comenzó su carrera profesional en Polonia como desarrollador de servicios web e integrador de servicios informáticos, y en 2012 se incorporó al departamento de I+D de Orange, también en Polonia. En Orange ha participado en proyectos de I+D en materia de redes de comunicaciones autónomas, inteligentes y redes programables, y actualmente en la Fundación Valencia Port es técnico especialista en proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el área de tecnologías de la información aplicadas al área del transporte marítimo, puertos y logística. Últimamente está involucrado en proyectos sobre la modernización de los procesos portuarios, utilizando tecnologías avanzadas como Internet de las Cosas, 5G e inteligencia artificial. Marcos Rozas es el responsable de I+D e innovación en Istobal. Es ingeniero industrial y se ha dedicado toda su carrera profesional a la gestión de proyectos en diferentes ámbitos. Inició su carrera en Deloitte como consultor en el área de estrategia y operaciones, donde se dedicó fundamentalmente a proyectos de estrategia y mejoras de procesos para un amplio abanico de compañías. En 2015 empezó su proyecto profesional con Istobal, donde se incorporó en el área de proyectos corporativos, liderando tanto la realización del plan estratégico de la compañía como posteriormente el proyecto de transformación digital de Istobal de forma exclusiva. Desde 2018 amplió su responsabilidad, convirtiéndose en responsable de toda el área de I+D e innovación, liderando un equipo de más de 50 personas que llevan a cabo proyectos de desarrollo e innovación en diferentes ámbitos. Y por último, Nacho Llopis es el Managing Director en IoTsense,
es ingeniero técnico industrial por la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y MBA por la Escuela de Negocios MCNY de Nueva York. Comenzó su carrera profesional en el sector sanitario y cerámico y tras su año de posgrado en Estados Unidos se instaló en Silicon Valley especializándose en el mundo de la tecnología. En 2015 entró a formar parte de iAdsense como director de desarrollo de negocio y actualmente, como ya os he comentado, pues es el Managing Director de la compañía. Bueno, ya he visto que os tengo a todos preparados. Muchas gracias a todos por poder estar con nosotros en esta mesa redonda. Y bueno, pues como os decía, voy a ir preguntándoos, viendo un poco vuestro perfil y los proyectos en los que estáis trabajando, pues sobre todo que nos contéis, ¿no? Cómo de alguna forma utilizáis determinadas tecnologías digitales habilitadoras en los proyectos de sostenibilidad. Y bueno, voy a empezar por Joan. Y yo, por ejemplo, le quería preguntar, para el caso del transporte terrestre y marítimo, logística, etcétera, ¿cómo conseguís o cómo se puede conseguir reducir las emisiones generadas y de alguna forma optimizar las operaciones al mismo tiempo? Y sobre todo, ¿cuáles son las tecnologías de la información que de alguna forma visualicéis como fundamentales para conseguir esto? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Guillermo, por la introducción bueno, presentarme. Bueno, va en línea un poco en tu presentación, ¿no? Al final es fundamental saber conocer la foto actual pues, de los procesos, en estos casos, pues, procesos portuarios o procesos de logística o transporte, ¿no? Y conocerlo pues implica pues una monitorización de ciertos indicadores, ¿no? Que nos permitan saber pues cómo van nuestros procesos que queremos monitorizar. Después, esto requiere, claro, si estás monitorizando, necesitas almacenar la información, pues bueno, y ahí tienes que ver cómo inviertes para poder pues almacenar en tu empresa, para almacenar esa información que se está generando casi en tiempo real y que va ocupando mucho espacio, ¿no? Y entonces pues ahí entra si lo haces in-house en la empresa o lo llevas al cloud, que también tiene un coste, etcétera, ¿no? Después de almacenar la información hay que procesarla, hay que hacer un análisis de esa información para poder calcular esos indicadores que te permitan conocer el estado actual. Y después, pues claro, eso ya necesitas pues, plataformas dedicadas para esto, de Big Data bueno, y inteligencia artificial, como habías comentado en tu presentación. Y por último, pues aparte, pues bueno, obviamente hay que, aparte de calcular esos indicadores que nos permitan saber cómo va, sino adelantarnos a situaciones que no queremos, ¿no? Temas de emisiones, pues oye, pues si veo que va a haber un pico de transporte en mi zona, o sea, en el área portuaria, van a venir X camiones y también al mismo tiempo habrán pues 5 o 6 escalas de grandes buques, etc. Pues entonces todas estas situaciones predecirlas a través de inteligencia artificial, que es un poco como habías comentado en tu presentación, ¿no? Y al final, ahora mismo es una de las tecnologías que está siendo fundamental en este ámbito, sobre todo en el medioambiental, es los gemelos digitales. Esa información que has recabado gracias a la Internet de las Cosas, a la instalación de sensores, integración de las fuentes de datos que tú ya tienes en tu empresa o en la organización, hay que, digamos, crear un entorno digital o simulado que te permita, pues, incluso simular, emular ciertas situaciones y así tú decir, oye, pues, ¿qué pasa si vienen 3 buques de esta envergadura? ¿Qué pasa si ahora aquí hay un pico de transporte o si hay un problema en el carril de acceso X, tal? Pues todo esto, ¿cómo va a impactar? Entonces, pues los gemelos digitales justo son para eso, para poder prevenir y antes de que pase esto, pues, pues intentar minimizarlo, pues aplicando algunas acciones de medida, ¿no? Y bueno, también los gemelos digitales nos ayudan a ver, a visualizar en tiempo real estos activos simulados, ¿no? O digitales
pues ver los indicadores en tiempo real, ¿no? Y esto es un poco, digamos, en conclusión, Internet de las cosas, Big Data, gemelos digitales e inteligencia artificial. Eso serían un poco, pero que va en línea con lo que habías comentado con los proyectos que tenéis en marcha. Vale, pues muchas gracias, Joan. Luego te preguntaré sobre algún proyecto en particular Claro. que creo que es bastante interesante y relevante para que nos cuentes. Yo ahora quería preguntarle a Marcos, porque sí que, bueno, sabemos que estáis trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con la optimización de vuestras máquinas de lavado, pues sobre todo el concepto que tenéis, ¿no? de smartwatch, utilizando pues plataformas de IoT, intentando capturar muchos datos, perdón. En lo que refiere a sostenibilidad, ¿cuáles son los pilares sobre los que trabajáis para de alguna forma optimizar vuestros sistemas usando el dato actualmente? Vale, bueno, lo primero, Guillermo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, por compartir este rato con vosotros. También gracias por la presentación. Y bueno, sobre esto que comentas, a ver, nosotros en Istobal tenemos dos partes fundamentales a nivel de sostenibilidad, lo que es el uso de las máquinas, que es el consumo de agua y el consumo de producto químico. El agua es un bien escaso y cada vez va a haber más foco en los consumos de agua, y los productos químicos, pues lo mismo. Al final, dentro de la crisis que estamos viviendo de acceso a materias primas, además biodegradabilidad, foco cada vez más fuerte de los reguladores en cuanto a este tipo de productos. Y a esto se le suma una cada vez mayor preocupación nuestra como empresa y también de las instituciones sobre la circularidad, la huella completa de carbono, la sostenibilidad completa en toda la cadena. Entonces, nosotros hemos desarrollado numerosos proyectos en este ámbito a nivel físico, es decir, en cuanto a equipos de tratamientos de aguas, en cuanto a formulación de producto químico más sostenible, en analizar el tipo de materiales que estamos utilizando en nuestra fabricación. Pero, por supuesto, cuando abordamos el proyecto de digitalización nos damos cuenta que esta es una palanca igual de importante o más que la física. Porque al final lo que te permite, y creo que en esto vamos a coincidir todos, es controlar muy bien lo que está pasando. Pasar de un entendimiento basado en prototipos o en consumos teóricos de cómo están funcionando tus máquinas a poder acceder a una red de 50 a 60.000 máquinas en campo en la que tú puedes capturar información y saber exactamente qué agua están consumiendo, qué producto químico están consumiendo, en qué circunstancias, detectar anomalías, detectar patrones de mejora. Entonces, la potencia que te da ese dato, ese conocimiento de la situación puesto al servicio de nuestros expertos, pues es muy potente y por ahí hemos empezado. Nosotros, comentabas el smartwatch. Smartwatch para nosotros es un concepto de máquina conectada, y máquina conectada para cualquier cosa, es decir, desde algo tan sencillo, tan común hoy en día como poder hacer un pago por móvil, como todo este trabajo avanzado de capturar datos, de interpretarlo y de empezar a sacar conclusiones. Entonces eso nos va a ayudar mucho a mejorar nuevos diseños, a detectar ineficiencias de manera más precisa, y ese está siendo nuestro foco en la parte de sostenibilidad en lo vinculado a las TIC. Pues muchas gracias Marcos. La verdad es que muy interesante todo lo que estáis trabajando dentro del concepto de smartwatch. La verdad que, bueno, yo que soy capaz de ver un poco todo el trabajo que estáis haciendo, la verdad que es muy chulo cómo sois capaces de optimizar vuestras máquinas con datos que es muy interesante ver cómo los captáis. Bueno, pues la siguiente pregunta es para Nacho Llopis, de IoTSense. Bueno, pues en IoTSense al final, Nacho, estáis trabajando, digamos, con dos tipologías de cliente, ¿no? El cliente público y el cliente privado, pero a mí me interesa sobre todo saber de qué manera visualizas que están las TIC actualmente siendo aplicadas en entornos urbanos y qué mejoras están aportando en ayuntamientos, diputaciones o cliente público que trabajan más en el ámbito local, autonómico. Sí, buenos días. Gracias, primero que nada, Guillermo, y
muchas gracias al CEIP por la jornada y por la invitación. Por nuestra parte, pues explicar, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a proveer soluciones en el ámbito tecnológico, tanto la parte de hardware como la parte de software. Trabajamos sobre todo en Internet de las Cosas, Big Data, Inteligencia Artificial, y aquí pues nuestros clientes, como tú comentabas, son tanto del ámbito privado como público, ¿no? Por explicar, sobre todo a nivel público, pues uno de los casos más representativos, creo yo, que tenemos ahora mismo es en Torrent, en Valencia. Torrent es el municipio al lado de la ciudad de Valencia con más número de habitantes, son 80.000 habitantes, y bueno, se propuso ya hace unos años pues realizar un cambio de LED en todas las luminarias. Ahí fue cuando se propuso un producto de una de las empresas del Grupo Jimeno, que es UAX, que te permite no solo pues, ahorrar con el cambio de farola de toda la vida a LED, que ahí ya aproximadamente pues, estás ahorrando un 30% de consumos, sino que también te permite lo que es cablear toda la ciudad reutilizando el tendido eléctrico como canal de datos y comunicación. Eso fue, yo creo, una jugada pues, muy importante y una apuesta muy importante de este ayuntamiento, que es pionero en España en todo lo que tiene que ver con soluciones de Smart City, y muchas diputaciones y ayuntamientos de España pues van a Torrent y preguntan a Torrent. Ellos lo primero que hicieron fue esto, poder mejorar pues, todo lo que es su sistema de luz y hacerlo inteligente, y además crear un canal de datos sobre el cual después generar una red troncal de comunicaciones a la cual hemos ido nosotros añadiendo sensores. Hoy en día hay más de 700 sensores desplegados en el municipio de Torrent, y de muy diferente tipo. Luminaria es el primero, lo que te permite pues, de una manera pues, desde casa o programar o inteligentemente en función de la luz que existe, bajar o subir la intensidad, pero luego hay otras cosas muy interesantes que también van conectadas a este canal de las luminarias conectadas, dijéramos, como el riego inteligente. El riego inteligente está aplicado ya en 8 zonas de parques y jardines de Torrent. Aquí lo que estamos poniendo pues, es una electroválvula y unos sensores de humedad y temperatura que nos están diciendo, pues, están recogiendo del suelo en tiempo real pues, los datos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado por un parque público y está lloviendo y los aspersores están funcionando, ¿no? Pues lo que quieres precisamente es cortar este exceso de consumo cuando no hace falta. Entonces, bueno, pues, se pone un límite, 30% mínimo de humedad, y a partir de ahí empezamos a regar, no antes, ¿no? Aquí ya estamos haciendo un ahorro bastante importante en toda la parte de riego inteligente. Luego en el área de movilidad también se desplegaron cerca de 200 sensores de parking, que yo creo que también es de las soluciones más importantes que hay en Torrent, que permiten pues, mejorar toda la movilidad de la ciudad. En este caso no se han puesto estos sensores de parking para identificar cuando hay un coche aparcado en qué plaza en toda la zona azul, como se ha hecho en otras ciudades, sino que se ha puesto solamente en las plazas, dijéramos, más críticas, ¿no? de la ciudad, plazas de minusválidos, de ambulancias, etcétera, ¿no? Y bueno, sitios reservados también para la administración pública. En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, lo que estamos haciendo es pues, rodear también esa plaza de aparcamiento con unos beacons, y ellos llevan una tarjetita NFC que lo que hace es, en cuanto llega allí esa persona, que es la que tiene que aparcar, pues identificamos que hay un coche aparcado con un sensor de parking, y también los beacons recogen que es la persona que realmente tiene que estar allí la que está aparcando. En caso de que no sea así, ahora ya se va a empezar a aplicar, pues hay una orden que va al ayuntamiento y del ayuntamiento a la policía. La policía va y multa, ¿no? Entonces aquí lo que se está haciendo ya no solo la parte de sostenibilidad, sino también la parte de accesibilidad y mejora ciudadana con las TIC. Otro caso muy significativo es el de calidad del aire también. Hemos desplegado 25 sensores de calidad del aire,
y cerca de 80 sonómetros por todo el municipio, y lo que están midiendo pues tienen ahora un mapa en tiempo real de la contaminación que existe y de la calidad sonora del municipio. Esto lo que han hecho es aplicarlo en las zonas de alrededor de Torrent, que hay unas zonas tipo vía verde para salir a caminar. Lo que querían es auditarlas como zonas saludables, sostenibles y buenas para poder caminar. Bueno, es una aplicación bastante diferente, con diferentes verticales, y está todo recogido con una misma plataforma para gestionar una Smart City. Pues, sobre todo lo que comentaban mis compañeros antes y comentabas tú, Guillermo, lo que queremos hacer es medir para mejorar y así pues hacer la vida un poco mejor y más sostenible para todos. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho. Yo le comentaba antes a Joan que sí que me interesaría, ¿no?, que explicara un poco cómo estáis trabajando desde la Fundación Valencia Port con el proyecto Green Sea Ports, que creo que es un buen ejemplo, ¿no?, del uso de tecnologías para conseguir objetivos relacionados con la sostenibilidad. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco más de qué va el proyecto, cuál es vuestro rol, cómo lo estáis trabajando. Sí, efectivamente, José Guillermo, el Green Sea Ports es un claro ejemplo de lo que comentaba antes, ¿no? Es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, ¿no?, por la Comisión Europea, en el programa CEF, Connecting Europe Facility, y el proyecto participa en 4 puertos, en 4 países: España, Alemania, Italia y Grecia, y tiene como objetivo pues, proporcionar pues, un conjunto de herramientas y tecnologías de la información que nos permiten pues, apoyar la sostenibilidad medioambiental en los puertos, ¿no? Y además mejorar ese rendimiento en las operaciones portuarias que a veces tiene pues, la meteorología en ciertos puertos, pues, por ejemplo, agitaciones de agua o eventos de niebla, tal, que te hace cerrar el puerto. Eso es muy a menudo, pasa bastante a menudo en Venecia, por ejemplo, el puerto de Venecia, que está en el proyecto, o además en los puertos de Bremerhaven y Wilhelmshaven en Alemania, ¿no? En el puerto de Valencia se están haciendo 4 casos de uso, 4 pilotos. El primero de ellos es reducir la congestión terrestre dentro del puerto, ¿no?, en el número de camiones que entran o que se acumulan en ciertos puntos del puerto, y por lo tanto eso tiene un impacto en las emisiones. Por otra parte, primero conocer, estimar, predecir el impacto en temas de emisiones por las operaciones portuarias y también pues no solo esos contaminantes, ¿no?, como el CO2 y el NO2, etc. Pues además también es en otro caso de uso, en otro piloto, pues conocer ese ruido que se genera debido a esas operaciones portuarias en las terminales, tal, sobre todo en el vecindario, ¿no?, en las zonas de la ciudad cercana al puerto, ¿no? Y por último, en otro piloto, bastante pionero además, es conocer la huella de carbono que supone el transporte de mercancías puerta a puerta, es decir, desde, digamos, la fábrica o el almacén hasta el consumidor final, ¿no? O, digamos, en este caso serían pues los supermercados, ¿no? Y para ello, pues para todos estos 4 casos de uso o pilotos, primero que nada se han instalado una serie de sensores, que es por donde se tiene que empezar, ¿no? Cómo conocer un poco más, completar ese conocimiento actual de los procesos, ¿no? Pues a través de sensores. En este caso, pues hemos instalado 2 cabinas medioambientales en el puerto que te permiten conocer, medir los parámetros medioambientales y también de meteorología, ¿no? Pues emisiones, aparte también pues lluvia, temperatura y tal. Y después 7 sensores de calidad del aire que están instalados estratégicamente en el puerto, sobre todo en esas zonas de integración entre puerto y ciudad, ¿no? Así conocer esas emisiones que se van generando por
por el puerto, ¿no? Y también tenemos instaladas unas 8 cámaras de medición de tráfico y sobre todo contar los vehículos que hay en estos puntos críticos del puerto, de las zonas, de las vías del puerto. Y después también hemos comprado una cámara que nos permite medir los gases que están expulsando los buques a través de las chimeneas, ¿no? Entonces, gracias a todo esto y que además en el proyecto hemos instalado una plataforma IoT, IoT / Big Data muy potente, es de P-System, de Osisoft, que nos permite almacenar toda esa información, integrarla y además crear una serie de gemelos digitales que nos va a permitir pues, asociar esos cálculos que después a través de inteligencia artificial o esa modelización que nos permitan saber esos indicadores de calidad del aire en ciertos puntos de la ciudad o dentro del puerto, pues asignarlos a esos gemelos digitales, ¿no? Esos sitios en el puerto que tú digitalizas, ¿no? Que tú creas y dentro de esa plataforma. Además, en todo esto pues, nos permite propagar esa información a las partes interesadas, ¿no? Que pueden ser pues, la propia autoridad portuaria, las terminales o la ciudad, ¿no? Y así poder aplicar esas medidas que nos va a poder permitir mitigar o reducir, evitar esos eventos, pues picos de emisiones, ¿no? Picos de congestión en el puerto, pues anticiparnos, ¿no? Al final es lo que interesa aquí, ¿no? Y poder evitar, conocer el estado actual, futuro y además anticiparnos y evitar esas situaciones indeseables, ¿no? Vale, muchas gracias, Joan. Bueno, seguimos con Marcos porque a mí sí que, bueno, cuando estuve conociendo un poco cómo trabajabais en SmartWatch, sí que me parece muy interesante, ¿no? La tipología de datos que de alguna forma obtenéis, ¿no? Para optimizar vuestras máquinas. Entonces, a mí me gustaría que de alguna forma, no sé, nos desarrollaras un poco más, ¿no? Cómo de alguna forma obtenéis estos datos y cómo los utilizáis en vuestra plataforma. Sí, claro. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es, va un poco en la línea de lo que comentaba sobre todo Ignacio, que es capturar información de sensores y también de los autómatas de las máquinas. Es decir, nosotros conocemos en tiempo real el estado de la máquina, todos los diferentes parámetros de funcionamiento y podemos incorporar sensores adicionales pues, de consumos de agua, contadores de luz, o otros parámetros que no sean de interés. Entonces, al final, como todo el software que gobierna las máquinas y con máquinas, te hablo desde el puente de lavado o a los equipos de lavado manual o a los equipos de tratamiento de agua. Como todo ese software está desarrollado por nosotros, implementado por nosotros, nos es relativamente fácil incorporar en el programa marcas, campos o parámetros que nos den información valiosa. Por ejemplo, si yo soy capaz de tener una detección de condiciones atmosféricas, puedo regular a lo mejor potencias de secado o dosificaciones. Por ejemplo, si está lloviendo, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido que pongamos a funcionar una tobera de secado que tiene un consumo energético alto cuando tu coche va a salir y se va a mojar con la lluvia. Dependiendo de la humedad ambiente, pues os puede interesar tener una dosificación u otra. Y luego tenemos proyectos más a largo plazo, más incipientes, en los que nos estamos queriendo apoyar en visión artificial para caracterizar mejor el vehículo que vamos a lavar y a partir de ahí ser más eficientes. Es decir, si nosotros somos capaces de tener ubicado el vehículo, saber cuál es su forma exacta, saber incluso si está sucio y dónde, podemos tener un lavado más efectivo que algo más genérico. Esto da una mayor satisfacción al usuario, o daría una mayor satisfacción al usuario porque tienes un programa más personalizado, pero también te permite optimizar. No estás desperdiciando producto en zonas donde a lo mejor no es tan necesario o sacando a lo mejor un lavarruedas o un secado lateral o un rociado químico de alto, que es desde el punto de vista de la sostenibilidad pues más crítico cuando no hace falta. Porque una cosa que a nosotros nos pasa es que
el usuario no es un experto en lavado de vehículos, entonces suele elegir el programa, pues el segundo más barato, o tengo el coche muy sucio, pues cojo este más caro que me lo dejará mejor, y eso no siempre es así. Entonces, la capacidad que podríamos tener en un proyecto más de futuro de caracterizar el vehículo, caracterizar la sociedad para que la máquina se comporte de la manera más eficiente posible, pues también nos abre muchísimas posibilidades. Entonces, al final son pues, todo ese rango de datos del exterior, de ambiente, del vehículo, de la sociedad, y todo ese control interno de las bombas dosificadoras, los motores de secado, los arrastres, que la máquina se mueva únicamente lo que tiene que moverse para recorrer el coche y ni más ni menos, que el ajuste de los cepillos sea el adecuado y no estemos forzando más o menos un motor. Son pequeñitas cosas que sumadas todas pues nos van a dar una mayor eficiencia energética y un menor consumo de agua. Entonces, bueno, pues son líneas en las que estamos trabajando. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Nacho, nos has expuesto un poco, ¿no?, cuál es la visión y cómo utilizan de alguna forma los ayuntamientos, pues bueno, los proyectos de digitalización que trabajáis para ellos, ¿no? Cómo hacen uso, ¿no?, de la información y cómo optimizan, pues, los procesos dentro del núcleo poblacional. Pero en la parte de las empresas privadas sí que me interesaría que de alguna forma, de cara a cuando tienen que empezar un proyecto TIC, no sé cuáles son los aspectos, ¿no?, que necesitáis tratar con ellos, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que de alguna forma les interesa, ¿no?, desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Cómo lo trabajáis, ¿no?, con esta otra tipología de cliente, que es un cliente obviamente privado que tiene otras casuísticas y otras necesidades? Sí, pues por explicar un caso que para mí es bastante representativo de todo lo que abarca el embarcarte en un proyecto de este tipo TIC hacia la sostenibilidad. Nosotros normalmente trabajamos de dos maneras. Una con empresa un poco más mediana, pequeña, dijéramos, en donde la parte de consultoría y el analizarles las necesidades que tienen, se lo hacemos nosotros, se lo sacamos nosotros, pues hablando con ellos, teniendo unas primeras reuniones y viendo qué problema tienen y cómo se lo podemos solucionar. Pero luego ya está otro tipo de proyectos que para mí, bueno, ha sido de los más representativos y más bonitos también que hemos hecho. En este caso fue con Heineken España, una botelladora de cerveza, pues que es una multinacional, y en este caso pues tenían una necesidad, un problema, dijéramos, que era pues que querían medir la cantidad de cerveza que estaban consumiendo sus tiradores de cerveza, tiradores de cerveza de cualquier bar y restaurante en donde se ve la marca Heineken. Ellos sobre todo tenían el problema de que querían medir los consumos para poder mejorar. Querían también medir los consumos pues, para eliminar la parte de fraude, que también tienen. Gente pues, que tienen su tirador de cerveza pero ponen cerveza de la competencia. Y la parte del servicio técnico, sobre todo. Eso eran las tres cosas que querían mejorar. Entonces, pues lo que les hicimos fue un desarrollo de Internet de las Cosas, que es básicamente una plaquita hardware, junto a un caudalímetro que era el que iba recibiendo pues, todas las señales de consumo del tirador de cerveza, ¿no? Esto lo hicimos trabajando con el área comercial de Heineken, el departamento de servicio técnico y con el departamento de innovación. Ellos ya hicieron previamente su pensada y sus necesidades, y ya pues nos metieron a nosotros en la rueda pues una vez que estaba bastante el problema acotado y localizado. Entonces nosotros entramos y aportamos la parte tecnológica, ¿no?, de qué soluciones les podríamos ofrecer. Aquí fue donde ya se decidió generar esta solución IoT más el caudalímetro. Empezamos a aplicarlo, hoy en día está montado en 2.000 bares y restaurantes de la Comunidad de Madrid, y ellos pues hoy en día lo que están midiendo es, gracias a este desarrollo IoT, pues unas 157 variables que tienen que ver pues con conductividad del agua, que la enfriadora sabéis que se congela para que la caña salga perfectamente fría, no puede superar ciertos niveles de
creo que son 4 grados o 5 grados, porque a partir de ahí se pueden generar microorganismos que hagan que la cerveza sepa mal o sea mala de digerir, y eso es lo peor que le puede pasar a una marca como Heineken o cualquier marca de cerveza. Y otras variables, pues como el correcto funcionamiento de la máquina, factores de potencia y diferentes sensorización que aplicamos en la máquina al final. Lo que hablábamos todos los panelistas, ¿no? Hay que medir para poder mejorar. Y hoy en día, pues ellos lo que tienen, pues es, pues con los datos, por ejemplo, lo que han hecho, están midiendo en tiempo real los consumos de todos sus bares y restaurantes en Madrid, y pues con ello están aplicando campañas de marketing, de push notifications, pues en función de los consumos. Hay promociones en las pantallas que hay en los restaurantes de que puedas consumir esta cerveza más o esta otra en función de, pues si es un martes, hay fútbol o lo que sea, ¿no? Luego también con los datos lo que están haciendo para la parte de fraude es automáticamente saben, porque lo tienen automatizado con el ERP de compras, pues quién les está comprando y quién no desde hace tiempo. Y bueno, si hay gente que no les está comprando y hay consumo, pues evidentemente no es su cerveza. Y la parte de servicio técnico, que yo creo que es de la que más partido le están sacando, pues básicamente hoy en día, antes de que sucedan los problemas, imaginaros un bar o un restaurante en plena actividad que se queda sin tirador de cerveza. El tirador de cerveza supone aproximadamente el 25% de la facturación de este tipo de locales, pues tiene un problema gordo, ¿no? Entonces, antes sucedía el problema y iba el servicio técnico y lo solucionaba. Hoy en día, antes de que suceda el problema, ya tienen la notificación y está el servicio técnico allí. Y sobre todo, están haciendo los arreglos de una manera más localizada, de una manera más organizada, y no dijéramos a salto de mata, con todo lo que eso supone ahorros de tiempo, de personal y sobre todo de coches que se van desplazando. Una flota de coches de 600 coches por todo Madrid, que antes iban un poco en función de las necesidades, ahora van con una agenda organizada y solamente a los sitios donde saben que van a suceder los problemas. Todo esto supone muchísimas menos emisiones de CO2 y de gases contaminantes a la atmósfera. En definitiva, pues yo creo que es un proyecto bastante representativo de todas las mejoras que se han podido ir haciendo a diferentes niveles, gracias a la tecnología TIC, en este caso en un gran cliente como Heineken. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho. Vamos a por la última pregunta para cada uno. Joan, vosotros obviamente estáis trabajando dentro de lo que sería el sector transporte, ¿no? Y sí que me gustaría que nos reflexionaras sobre cuáles son otras consideraciones, ¿no?, que haya que tener en cuenta a la hora de aplicar tecnologías digitales, ¿no?, para proyectos que tengan una derivada, ¿no?, en la sostenibilidad. Eso es, gracias. A ver, aquí, ¿qué pasa? Que estamos hablando de tecnologías avanzadas, ¿no? Que, bueno, en el día a día de una empresa igual queda un poco al margen, ¿no? Y no tiene ese personal, ¿no? Dedicado a esto, porque uno tiene que tener conocimiento del negocio y al mismo tiempo tiene que conocer un poco, aunque sea a alto nivel, esas tecnologías. ¿Esto qué requiere? Requiere una formación por parte del personal, porque además es muy recomendable en este tipo de proyectos, pues de inteligencia artificial, Big Data y tal, que sepan, que estén involucrados desde el minuto cero del proyecto, ¿no? Porque así sabes que el producto final es el deseable, ¿no? por la empresa, ¿no? Y eso pues requiere tiempo, requiere que a esa persona que está ahí, que ya tiene sus preocupaciones y tiene su día a día, pues que esté involucrada en estos proyectos. Después, al final, cuando tienes un producto, si es una herramienta de Big Data o es una herramienta de gemelo digital, pues tienes que formar a esa persona. Si no, tienes que contratarla, un perfil ya más técnico, más TIC, y además tendrás que formar a esa persona, pues que conozcas el negocio y además, pues bueno, que esté ahí ya con esa administración de esa herramienta y tal, y la gestión. Entonces, eso pues tienes que tenerlo en cuenta a la hora de entrar en esa transformación digital que requiere
ese cambio en caras a mejorar la sostenibilidad, ¿no? en el día a día. Y aparte, pues bueno, la compra de dispositivos, estábamos hablando de pues, sensorización, ¿no? Eso pues es un gasto importante, es una inversión obviamente también, pero que hay que tener en cuenta que hay programas que cofinancian o financian este tipo de instalaciones. Siempre que tengas como objetivo la sostenibilidad, pues hay muchos programas ahí fuera que de la Comisión Europea o de la Unión Europea o también locales, ¿no? De tipos el ABI, el IBACE, tal, que nos permiten, o nacionales, que nos permiten pues cofinanciar esa compra de sensores, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que quería transmitir yo. Después, cuando tú recabas tanta información, hay información bastante sensible. ¿Qué hacemos con esa información? ¿La vas a almacenar en tu empresa, en tus servidores? Pues si lo vas a hacer así, tienes que tener en cuenta otro factor, la ciberseguridad, la seguridad que le das entonces, otro perfil que tienes que tener, otra empresa que tendrías que subcontratar. O lo puedes dejar en la nube, pero en la nube también suele tener su gasto, ¿no? Te despreocupas a lo mejor de la seguridad y tal, pero también tienes que considerar que es algo bastante caro a día de hoy. Pero bueno, hay paquetes ahí que pueden convencer a uno y puede estar bien. Pero bueno, la cuestión es ahí que en estos proyectos hay que tener en cuenta bastantes factores, ¿eh? Muy bien, Jan, muchas gracias. A mí, Marcos, más allá del proyecto que tenéis marcado en SmartWatch, sí que me gustaría que nos hablara de algún otro proyecto, iniciativa, bueno, que conozco que estéis trabajando en otros ámbitos, ¿no? Para que de alguna forma, pues bueno, entendiéramos también cómo pues, trabajáis en proyectos donde hay ese concepto de sostenibilidad y digitalización que no tenga que ver específicamente con vuestro sistema de limpieza, ¿no? Sino con respecto a otras necesidades que tenéis alrededor. Sí, nosotros en el área de innovación, que es al final quien está empujando todos estos proyectos, estamos muy orientados a producto y tenemos una estrategia muy, muy fuerte de nuevos productos o de nuevos conceptos dentro de nuestros productos actuales, pero también tenemos muy en mente que la innovación te ofrece soluciones para cualquier cosa, incluidos tus procesos internos. Entonces, una cosa que hemos visto es que dentro de la parte de sostenibilidad hay bastante que podemos hacer en nuestros procesos de operaciones, dentro de fábrica, a nivel logístico, y pues hemos querido empezar a hacer alguna iniciativa relacionada con esto. Hay varias que tienen que ver con la sostenibilidad, no tienen que ver con las TIC, en temas de protección de materiales y de eficiencia de procesos, de recuperación de materiales. Y luego hay una parte donde sí que creemos que tenemos bastante posibilidad de mejora, que es en todo lo que es la optimización logística, tanto interna como luego la preparación de pedidos. Y nosotros al final tenemos equipos muy complejos, altamente configurables, con lo que la preparación de los contenedores y la organización de transporte es complicada. Encajar el Tetris de 2-3 puentes de lavado o hacerlo compatible con un centro, con lo que sea, que son paquetes de dimensiones, o unidades de embalaje de dimensiones muy variables, muy poco estandarizables, pues nos resulta un quebradero de cabeza muy importante. Y ahí hemos visto que hay una oportunidad importante para trabajarlo desde un punto de vista digital, de captura de información a tiempo real y tratar de utilizar algoritmia junto con visión para intentar optimizar en el momento cuál es la configuración idónea de un contenedor y a partir de ahí reducir el número de contenedores a nivel año que utilizamos para mandar material. Al final nosotros estamos sirviendo a más de 75 países con transportes muy diversos y cada camión que ahorras o cada contenedor que ahorras pues tiene un impacto importante, obviamente en costes, pero también en sostenibilidad, en huella de carbono. Entonces, este es un proyecto que vamos a arrancar este año, en 2022, perdón, este año ya lo estamos terminando, y que es un ejemplo de cómo pues, toda esta parte digital no solo te sirve para
para mejorar tu producto, para mejorar tu oferta o descubrir nuevos modelos de negocio, sino también para internamente mejorar a nivel de costes, mejorar a nivel de sostenibilidad, mejorar a nivel de eficiencia, que son cosas que todos tenemos en mente. Vale, pues muy bien. Muchas gracias, Marcos, por darnos esa otra derivada, ¿no? Esa otra tipología de proyectos que también estáis viendo desde Istobal. Bueno, por último, Nacho, creo que igual luego os hago una pregunta general a todos, que nos queda algo de tiempo, pero para que la contestéis rápido. Pero bueno, a Nacho sí que le quería preguntar cómo de alguna forma, aunque al final vuestro modelo de negocio se basa en lo que es por un lado el hardware y por otro lado el software con vuestra plataforma IoT, cómo de alguna forma, y creo que de forma natural, estáis empezando a trabajar con Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que es una evolución natural en la que ya estáis trabajando e incluso implementando en algunos de vuestros proyectos para clientes. Sí, pues te explico. En nuestro caso, lo que has comentado, ¿no? Fue una evolución natural. Empezamos siendo pues, una empresa de software y hardware. Luego nos dimos cuenta pues, que cada vez más, sobre todo por la parte de agua y contadores de agua, estábamos desarrollando mucho negocio. Cada vez teníamos más contadores inteligentes de agua conectados a nuestra plataforma software. Y esto pues lo que nos permitía era tener una cantidad de datos muy, muy importante. Para que os hagáis una idea, de la diferencia de un contador antiguo de un contador de los que se llaman inteligentes. Un contador antiguo pues es un contador mecánico y bueno, tiene que ir personal, en este caso de Faxa, pues o bien con coche o bien en bicicleta o como sea, paseándose por la ciudad y recogiendo las lecturas de cada uno de los contadores. Es un sistema manual completamente que se sigue haciendo en muchísimos sitios. Con el gas pasa lo mismo. Hoy en día, de tener una lectura cada 3 meses, que es como tenía Faxa antes, los contadores inteligentes nos permiten tener una lectura cada hora. Entonces, ahí estamos multiplicando exponencialmente la cantidad de datos que hay que saber manejarlos. Lo primero que hay que saber es almacenarlos y ordenarlos y estructurarlos. Estos son trabajos puro y duro de proyecto de Big Data. Y luego, una vez que tengas esa información estructurada y ordenada, puedes empezar a aplicar la palanca de la matemática con la algoritmia. Y a partir de ahí, pues tienes lo que es la inteligencia artificial. Nosotros aplicamos diferentes algoritmos, algunos de ellos muy conocidos, como el Prophet de Facebook, por ejemplo. Y bueno, pues son algoritmos que nos están permitiendo pues adelantarnos a los problemas. En este caso, pues una de las cosas que estamos haciendo es identificar patrones de consumo por los barrios y poder combinar esa información con la información de los diferentes tipos. Hay unas 20 marcas de contadores aproximadamente en cartera y podemos identificar, pues dependiendo del uso del agua, de las características de esa zona, de ese barrio, pues cuál es el mejor contador de agua que le puede ir, porque cada contador de agua también tiene unas características, ¿no? Y ahí pues estamos haciendo pues, un matching muy, muy interesante que permite pues, una eficiencia para Faxa importantísima. Y luego pues, con la parte de los datos, sobre todo lo que estamos es identificando lo que se llama consumos nocturnos y eso nos permite adelantarse y ver pues, cuando hay una fuga en tiempo real. Hay veces, por ejemplo, las típicas casas en zonas más veraniegas, ¿no? Cerca del mar, pues, holandeses, alemanes, ingleses que puedan tener una casa por aquí, por la zona europea, Peñíscola o Benicàssim. Antes venían en verano, estaban 3 meses, se marchaban, se dejaban el grifo abierto y volvían al cabo de 3 meses o 4 meses o 6 y habían tenido una fuga durante mucho tiempo. Esto ahora mismo está cortado en menos de 24 horas. Y bueno, y sobre todo yo creo que es eso lo que estamos haciendo con los datos, el poder anticiparnos y el ser más eficientes. Vale, pues muy bien. Muchas gracias, Nacho. Bueno, última pregunta y bueno, si no me la podéis responder, ¿no? Como en un titular, una reflexión rápida. Si te parece, empezamos por ti, Nacho. A ver, pregunta para todos es, ¿cuál es la tecnología digital
que creéis que a futuro tendrá más impacto, pero sobre todo pensando en vuestros negocios, ¿no? Hemos hablado mucho del Big Data, de la inteligencia artificial, pero tenemos el blockchain, tenemos la ciberseguridad, tenemos la nube, tenemos muchas tecnologías digitales y sí que me gustaría que de alguna forma os proyectéis al futuro y penséis en cuál es posible que a futuro más os pueda impactar o de la que tenéis más interés por trabajar. Pues en nuestro caso yo te diría que puede que sea una combinación, que no será una en concreto. Desde luego que habrá una combinación de diferentes tecnologías, como te has nombrado algunas de ellas, ¿no? Visión artificial, blockchain, pero sobre todo la parte que yo creo que va a ser más disruptiva, y ya lo está siendo, es la inteligencia artificial. Y es donde realmente se están jugando todas las bazas, y hay empresas tanto en China como en América haciendo cosas realmente impresionantes, y yo creo que va a ser muy importante el que estemos bien formados, las empresas que somos proveedoras de estas tecnologías, en estas capacidades, que es lo que estamos haciendo ahora, pues para proveer al tejido PYME y al tejido industrial español y valenciano, pues de las herramientas para que sean más competitivos. Yo creo que sin duda alguna esta será la más importante, y a la vez también se tendrá que formar mucho a los empleados y hacerles ver pues todas estas capacidades digitales, y yo creo que cada vez más la persona se quedará como lo que nunca era una máquina es pensar, ¿no? La parte racional la tendrá el humano, pero desde luego que los trabajos repetitivos y todo esto se van a eliminar completamente gracias a estas tecnologías. Entonces nos tendremos que reciclar y dedicarnos a otros trabajos que no habíamos hecho hasta ahora, parte de la evolución tecnológica. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Vamos al revés, entonces ahora, Marcos. Sí, yo coincido con Nacho en el tema de la inteligencia artificial. Creo que es una disciplina muy amplia por la amplitud y la cantidad de casos de uso que pueden derivarse. Creo que va a tener un impacto brutal en todos los sectores, en todas las compañías, porque efectivamente puede estar en cualquier sitio. Por poner un ejemplo o hablar de una tecnología diferente que a nosotros en Istobal particularmente creo que va a ser muy, muy relevante en el medio y largo plazo, y seguro que para mucho más, es dentro de la parte de conectividad, lo que va a suponer el vehículo conectado. El vehículo conectado, el vehículo autónomo, a nivel de automatización de procesos. Creo que es un cambio de paradigma brutal en general por cómo la movilidad se va a producir en ese futuro de coches autónomos o coches conectados. Y pues desde nuestra humilde parte en Istobal, pues cómo eso va a cambiar el concepto de negocio, de pasar de que una persona lave su vehículo a que un vehículo se lave él, porque lo decida, porque hay una algoritmia que lo caracterice y que pueda gestionar todo el proceso de manera automática. Creo que es un cambio para Istobal, y luego si vamos a observar otros sectores también, que va a ser enorme. La verdad es que sí, muy interesante reflexión, ¿no? De cómo puede de alguna forma modificarse vuestro modelo de negocio, ¿no? Con esos cambios de futuro. Bueno, y Joan, por vuestra parte, ¿cómo lo visualizas? Pues un poco en línea con lo que comentaban Nacho y Marcos. Al final la inteligencia artificial, no hay automatización sin inteligencia artificial, y además aquí en el puerto, fíjate, o sea, hablamos de terminales automatizadas, ¿no? Grúas automatizadas. En algún momento entrarán camiones que irán solos, ¿no? Pues todo esto tendrá que poco a poco pues ir adaptándose, pero así a un futuro más cercano es lo que yo estoy viendo que hay bastante interés, es el crear un entorno simulado de extensiones, bueno, de instalaciones grandes, ¿no? Igual tampoco tan grandes, es decir, también puedes tener una gráfica y una fábrica totalmente simulada, un entorno, pues lo que se llama gemelo digital, ¿no? Y entonces ahí
Yo creo que tiene mucha ventaja porque tú puedes emular ciertas situaciones, ¿no? Y eso es muy ventajoso porque puedes aplicar, voy a aplicar esta acción a ver qué tal, qué pasaría, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia derivada de esto? Bueno, y así pues poder optimizar pues el uso de recursos, también reducir contaminación, etcétera, ¿no? Yo creo que los gemelos digitales con la inteligencia artificial, pues yo creo que va a ser a día de hoy, pues en los próximos años, la tecnología que va un poco a romper todo, ¿no? Aparte, pero está claro que la automatización, sí, seguro, eso seguro. O sea, en el aeropuerto, de hecho, aquí hay, aquí ya se está hablando, pero que sí, sí, los gemelos digitales es algo que se está implantando ahora bastante y se va a implantar. Muy bien, John, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos. Ya con estas últimas intervenciones finalizamos la mesa redonda. La verdad es que muchas gracias por vuestra participación, porque yo creo que bueno, también como decía justo al principio, ¿no? que escuchar reflexiones de perfiles como vosotros, pues yo creo que son muy, muy enriquecedoras. Espero que bueno, a la gente que nos está yendo también les haya interesado. Y bueno, pues yo dejo el cierre para Maika del CEI para que pueda hacer el cierre de la jornada y bueno, también nos haga alguna indicación adicional. Sí, bueno, me he dado cuenta que no te has mojado tú y no nos has comentado la tecnología digital que ves Bueno. que más impacto tendrá en los próximos años. Supongo que estarás de acuerdo con el resto de compañeros de O la no, mesa. o no, que yo soy Pues muy abiertos estamos. Coméntanos. No me da tiempo Bueno, sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con Nacho. Yo creo que la inteligencia artificial va a ser un poco la madre de muchos cambios disruptivos, ¿no? Y sobre todo porque tiene muchas variantes y tiene muchos casos de uso y tiene aplicaciones infinitas. Y yo creo que su crecimiento es exponencial ahora mismo y que puede llevarnos a casos de uso que incluso ahora mismo no entendemos. Pero me ha parecido muy interesante también la reflexión de Marcos de cómo, por ejemplo, a ellos les puede cambiar su modelo de negocio todo lo que tiene que ver con el vehículo autónomo y conectado, ¿no? Y lo mismo para los puertos, donde la parte logística es fundamental, ¿no? O sea, también coincido con ellos que, por ejemplo, la inteligencia artificial parece que la estamos palpando más, todo lo que tiene que ver con vehículo autónomo conectado no tanto, pero desde luego cuando llegue todo lo que tiene que ver con vehículo autónomo y conectado es que va a generar un impacto brutal, no solamente en cuanto a los modelos de negocio de las empresas, sino a nivel de usuario, obviamente, ¿no? Y de cómo de alguna forma interactuamos con el entorno. Así que, bueno, fíjate que al final no me he mojado, no he sido verso libre, ¿eh? No, pero muy interesante y en general muy interesante la jornada. Nos han aportado muchísimos tips. Gracias José Guillermo, gracias Marco, gracias Joan y gracias Nacho y gracias a todos a los participantes. La sesión grabada de la jornada la subiremos a la web y la compartiremos también la presentación que ha utilizado José Guillermo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros. Chao. Hasta luego. Gracias.